Incendia Europa. Esas fueron las instrucciones del primer ministro Winston Churchill cuando en junio de 1940 Hitler arrasó Europa. Con las fuerzas británicas rechazadas, incapaces de lanzar cualquier tipo de asalto en Europa en el futuro previsible, la recién formada Ejecutiva de Operaciones Especiales o Organización de Operaciones Especiales, en cambio, trabajaría junto a grupos de resistencia locales en tierras ocupadas, recopilando inteligencia sobre el enemigo, coordinando operaciones entre las células de resistencia, saboteando equipos alemanes y llevando a cabo asesinatos. Era un tipo de guerra sucia pero necesaria. Los agentes de la Organización de Operaciones Especiales podían esperar un trato despiadado si eran capturados, y por lo tanto, la tensión psicológica de estar constantemente en guardia significaba que solo las personas más fuertes y resistentes lo harían, porque necesitaban lo mejor de lo mejor. La Organización de Operaciones Especiales no tenía espacio para discriminar en base al género. Lo que más importaba era que cualquier agente potencial fuera inteligente, ingenioso, tenaz, valiente y, sobre todo, dedicado a erradicar el nazismo. En el episodio de hoy, vamos a ver a 3 de las increíbles mujeres que sirvieron con la Organización de Operaciones Especiales, trabajando para, como instruyó Churchill, incendiar Europa. Bienvenidos a Guerras de los Mundos. Vera Atkins podría reclamar ser la principal espía femenina de Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial. Nacida en Rumania, Rumanía, el 16 de junio de 1908 como Vera Rosenberg, era hija de un judío alemán y su esposa inglesa. Después de que su padre falleció en 1932, continuó estudiando lenguas modernas en París, antes de que ella y su madre se mudaran permanentemente a Reino Unido, a medida que la situación en Europa comenzaba a deteriorarse. Y antes de que incluso estallara la guerra, fue reclutada como espía. El jefe de espías canadiense Guillermo Stevenson, trabajando con Winston Churchill, quien aún no era el primer ministro de Reino Unido, identificó a Vera como alguien a quien podrían usar en misiones en Europa para recopilar información sobre República Federal de Alemania. Ahora, usando el nombre más anglicano de Vera Atkins y haciéndose pasar por una civil común, formó parte de una operación británica enviada a República de Polonia para reunirse con descifradores de códigos que afirmaban haber construido una réplica de la máquina Enigma alemana, que luego podría ser examinada y utilizada para descifrar los vitales códigos alemanes. Volando sobre Grecia, para no alertar innecesariamente a ningún agente alemán que pudiera haber estado tras ellos, el grupo de Atkins aterrizó en República de Polonia apenas 6 días antes de que los ejércitos de Hitler cruzaran la frontera el 1 de septiembre de 1939, dando inicio a la Segunda Guerra Mundial. Una vez que República Federal de Alemania inició su invasión y Reino Unido y República Francesa declararon guerra en respuesta, Vera ayudó a evacuar a los descifradores de códigos a su antigua patria, Rumanía, que en ese momento era un país neutral en la lucha. Después de ser internados por un corto tiempo, se les permitió continuar hacia República Francesa y luego a Reino Unido con su vital pieza de equipo. Después de regresar a Reino Unido, Atkins pronto volvió a Europa, aunque llevando a cabo una operación no autorizada por su cuenta. Llevó consigo mucho dinero, con la que esperaba sobornar a un funcionario alemán para que le diera la documentación necesaria para que su primo cruzara la Europa ocupada por los alemanes y la encontrara en Reino Unido. Pero al entrar a los Países Bajos, los alemanes invadieron el país neutral y su plan fue frustrado. Fue forzada a huir y eventualmente introducida de contrabando a Reino Unido con ayuda de la resistencia belga a finales de 1940. En febrero de 1941, se unió a las filas de la Organización de Operaciones Especiales y fue asignada como asistente del alcalde Mauricio Buckmaster, quien lideraba la sección F, cuyo trabajo se centraba en operaciones especiales en República Francesa. El equipo de la sección F solo contaba con 8 miembros, pero finalmente sería responsable de unos 470 agentes trabajando en el campo contra los alemanes. Comparado con otras instituciones militares, la jerarquía de la sección F era más relajada,
permitiendo que todos tuvieran voz en las operaciones, y Atkins se estableció rápidamente como uno de los miembros más prominentes, con algunos incluso llegando a decir que mientras Buckmaster estaba al mando, ella era, sin embargo, el cerebro de la organización. Atkins tuvo un papel significativo en el reclutamiento de nuevos agentes, frecuentemente entrevistándolos y evaluándolos. Después crearía un plan de entrenamiento para ellos, así como planificar ella misma gran parte de su operación en República Francesa. Como resultado de esto, a menudo estaba muy involucrada en la conclusión exitosa y sobre todo segura de sus misiones. Como explicó en una entrevista después de la guerra, cita, probablemente la carga del estrés estaba en la persona que los despedía, la realización de que estaban saliendo en una misión muy peligrosa. Y probablemente esta sería la última visión que tendrían del hermoso campo por el que estabas viajando con ellos, mientras tú permanecías bastante seguro al final. Había una considerable tensión en este momento. Creo que debe haber sido extraordinariamente duro. Estaba extremadamente agotado por ello. También demostró ser extremadamente útil para descifrar códigos alemanes y dar sentido a las transmisiones confusas interceptadas por la inteligencia británica. Al concluir la guerra, ayudó en las investigaciones de los crímenes de guerra alemanes, entrevistando a personas que habían cometido algunos de los crímenes más atroces de la historia. Hugo Bleicher, un oficial de Abwehr que había reprimido sin piedad toda resistencia a la ocupación alemana, juzgó su interrogatorio como el más hábil al que había sido sometido por sus captores holandeses, franceses y británicos. Quizás su interrogatorio más perturbador tuvo lugar en marzo de 1946, donde se encontró sentada frente a Rudolf Hess, el comandante alemán de Auschwitz. Durante el interrogatorio, preguntó si era cierto que había causado la muerte de 1,5 millones de judíos, una cifra que desestimó con indiferencia, antes de agregar con naturalidad que el número real era 2.345.000. Habiendo estado tan involucrada en los agentes que envió a Europa ocupada, nunca dejó de intentar descubrir el destino de aquellos que nunca regresaron. En total eran 118. Interrogaba a menudo a los guardias alemanes en campos de prisioneros de guerra y de concentración, y al final, solo hubo un caso en el que no pudo rastrear a un agente desaparecido. El agente en cuestión había sido enviado a Marsella con 3 millones de francos, y muchos han especulado que no pudo resistir la tentación de apostar esta suma en Montecarlo. Luego podría haberse suicidado después de perderlo todo, o alternativamente podría haber ganado y creado una nueva personalidad donde vivió el resto de sus días como un hombre muy rico, pero un traidor a la causa de la libertad. Estableciéndose en el condado inglés de Sussex, Vera Atkins falleció poco después de su 92 cumpleaños el 24 de junio de 2000, solo después de que su biógrafo entrevistó a algunos de los presentes en su funeral. Se descubrió la misión no autorizada para ayudar a su primo a escapar de Rumanía, lo que significa, como todos los grandes espías, se llevó al menos un secreto consigo a la tumba. Nacida en Polonia, República de Polonia, el 1 de mayo de 1908, Krystyna Skarbek creció en una familia polaca bien conectada, vinculada a la aristocracia en varios países por parte de su padre, y a una familia judía adinerada por parte de su madre. Convirtiéndose en una joven atractiva, disfrutaba de varios deportes y actividades, como montar a caballo y esquiar, y con su buena apariencia, incluso llegó a ser subcampeona en la competencia Miss Mundo de 1930. Sin embargo, a nivel personal, parecía que la felicidad estaba justo fuera de su alcance. Un breve matrimonio terminó cuando ambas partes se dieron cuenta de que fue un error, y con la mancha de ser una divorciada en su carácter, luchó para encontrar otros pretendientes dispuestos a comprometerse con ella. Entonces, un día, mientras esquiaba en las pendientes de Zakopane, perdió el control, y si no fuera por la intervención de otro esquiador cercano, podría haber sufrido innumerables lesiones. En ese momento, ella no podría haber sabido que acababa de conocer a su futuro esposo. Jerzy Gidzicki era muy similar a Krystyna en muchos aspectos, ambos siendo individuos obstinados y determinados. Al casarse el 2 de noviembre de 1938, los dos parecían destinados al éxito, con Gidzicki aceptando un puesto diplomático en Etiopía, permitiéndoles a ambos experimentar África, algo que ambos habían soñado mucho hacer.
Luego, menos de un año después, su patria fue invadida por Hitler y sin gobierno polaco, anularon el puesto de Giesecke. La pareja decidió navegar hacia Reino Unido. Para cuando Cristina había decidido que quería desempeñar un papel activo en la lucha contra el enemigo que había invadido su país, las autoridades británicas inicialmente negaron su petición de unirse a los servicios de inteligencia británicos. Pero ella persistió, y con la ayuda de un conocido suyo, un periodista de nombre Federico Voigt, finalmente fue aceptada por el Servicio de Inteligencia Especial, OSIC. Los documentos sobre ella en ese momento la describían como una ardiente patriota polaca, experta esquiadora y gran aventurera, así como absolutamente sin miedo. Siendo enviada a República de Hungría, que aún no había entrado en la guerra, posando como la periodista británica Christine Granville, ayudó a establecer una red de mensajeros en y a través de República de Polonia para permitir que la inteligencia británica se comunicara y suministrara a sus agentes dentro del territorio ocupado. En uno de sus primeros viajes a República de Polonia, se puso en contacto con su madre y le suplicó que la siguiera a República de Hungría, pero ella se negó y más tarde fue arrestada y asesinada por los nazis por su herencia judía. En enero de 1941, parecía que su suerte se había agotado cuando fue arrestada por la policía húngara y luego entregada a la Gestapo alemana. Durante su encarcelamiento, se mordió la lengua hasta sangrar y fingió síntomas de tuberculosis, algo con lo que estaba familiarizada al haber visto a su padre morir de la enfermedad. Este engaño funcionó incluso con un médico alemán que la diagnosticó como tal, y esto, junto con su negativa a quebrarse bajo interrogatorio, convenció a los alemanes de que ella era simplemente una periodista y fue liberada. Pero al sentir que la seguían, ella y otro agente decidieron abandonar República de Hungría y dirigirse a Yugoslavia con la ayuda del embajador británico Owen O'Malley, llevándose consigo 2 rollos de microfilm que les entregó la resistencia polaca. Ambos condujeron el coche del embajador a través de la frontera y hacia Yugoslavia, donde se encontraron con un oficial de inteligencia de la Real Fuerza Aérea Auxiliar llamado Aidan Crowley. Después de entregarle el microfilm, los dos continuaron conduciendo a través de Yugoslavia, Bulgaria y finalmente a República de Turquía, donde su esposo los encontró. Fue una reunión bastante incómoda, ya que Giesecke comenzó a sospechar que su relación con su compañero agente, Andrés Kowarski, se volvieron más que simples camaradas en armas. Hubo más problemas para ella y Kowarski cuando reanudaron sus viajes y se dirigieron a El Cairo en República Árabe de Egipto, parte del Imperio Británico. Parece que su loable viaje en coche por tierras proalemanas había despertado sospechas de sus superiores británicos, quienes comenzaron a sospechar que podrían ser agentes dobles. En junio de 1941, fueron despedidos de sus deberes en primera línea y obligados a vivir con un salario escaso. En ese momento Cristina decidió que era hora de sincerarse con su esposo y admitir que ella y Kowarski eran ahora amantes. Ella y su esposo se divorciarían formalmente después de la guerra. Durante este periodo, la guerra entró en una nueva fase con la invasión alemana de la Unión Soviética. El microfilm que ella ayudó a entregar de la resistencia polaca mostró la preparación para este evento y fue visto personalmente por Winston Churchill. Durante los años siguientes, fue gradualmente reincorporada a la inteligencia británica y reclutada por la Organización de Operaciones Especiales. Se puso en marcha un plan para que fuera lanzada en paracaídas en República de Hungría y reanudara su trabajo con la resistencia polaca. Sin embargo, esto fue interrumpido por el gobierno polaco en el exilio, quienes aún desconfiaban de ella, a pesar de que las autoridades británicas decidieron que se podía confiar en ella. Por lo tanto, la Organización de Operaciones Especiales la puso a trabajar en ayudar a la resistencia francesa después del día D. Paracaidismo en trabajó como mensajera para la resistencia británica y francesa, así como recopilando información sobre las posiciones alemanas y cometiendo actos de sabotaje y asesinato. Probablemente su acción más celebrada rodea la liberación de un agente de la Organización de Operaciones Especiales y un oficial francés el 13 de agosto de 1944. Intentó reunir a los combatientes de la resistencia francesa para ayudarla a asaltar la prisión donde los dos estaban detenidos. Y cuando esto falló, en su lugar ideó un plan astuto. Se puso en contacto con el oficial de la Gestapo a cargo de su encarcelamiento y rompió su tapadera, informándole que era una agente británica y además sobrina del general británico Bernard Montgomery, con las tropas aliadas a menos de 40 millas de distancia. Le dijo al oficial de la Gestapo que si los liberaba ilesos,
haría todo lo posible para protegerlo de la retribución de los lugareños franceses, a quienes había estado aterrorizando bajo la ocupación. Sin embargo, si se negaba, le advirtió que no podría protegerlo. El oficial de la Gestapo estuvo de acuerdo y los liberó de manera segura. Para finales de 1944, República Francesa estaba en gran medida de nuevo bajo el gobierno de su gente y las operaciones de la Organización de Operaciones Especiales pronto cesaron. Cristina y Kowarski debían ser enviados de vuelta a República de Polonia. Sin embargo, el plan se descartó tras la captura de otros agentes por el ejército soviético que avanzaba en Europa Oriental. Su tiempo como agente secreta había terminado. Pero tristemente la vida posguerra del héroe estuvo marcada por dificultades. Su relación con Kowarski se desvaneció y ella intentó unirse a una vieja llama británica en República de Kenia, pero descubrió que no podía obtener un permiso de trabajo allí. Cambiando frecuentemente de empleo, finalmente encontró empleo como azafata en un transatlántico, donde se esperaba que llevara sus muchas medallas que le habían otorgado con su uniforme. Esto la hizo favorita entre los huéspedes ricos que pagaban, para gran irritación de los otros camareros que no tenían ni de cerca tantos premios a su servicio. Sintiéndose aislada de sus compañeros de barco, encontró consuelo con un hombre llamado Dennis Muldowney, pero eventualmente este consuelo se convirtió en precaución, ya que lo encontró posesivo e intimidante. Durante una escala en Londres, el 15 de junio de 1952, Muldowney entró en un furor con ella y la apuñaló hasta la muerte en una habitación del Hotel Shelbourne en corte de Earl, después de que ella rechazó sus avances. Muldowney se declaró culpable de asesinato y fue ahorcado 3 meses después. Christina Scarbeck, quien había estado viviendo bajo su nombre británico Christine Granville desde la guerra, tenía solo 37 años cuando murió. El día de Año Nuevo de 1914, Noor Inayat Khan nació de un padre indio y una madre estadounidense en Moscú. Su padre se ganaba la vida en la ciudad rusa como músico y profesor de sufismo, una forma de misticismo islámico que atraía a muchas familias de clase media adineradas en Rusia en ese momento. Sus raíces históricas solo lo hacían más atractivo para ellos, pues era descendiente de Tipu Sultan, quien fue asesinado cuando él y su gente resistieron los avances del colonialismo británico. En su propia cultura, esto convertía a Noor Inayat Khan en una princesa a pesar de no retener sus tierras ancestrales. Mientras Rusia caía en agitación política durante la Primera Guerra Mundial, su padre trasladó a la familia a Reino Unido antes de mudarse finalmente a República Francesa, estableciéndose en París, donde realizó gran parte de su educación antes de encontrar trabajo escribiendo cuentos para niños. No obstante, su carrera se interrumpió, dado que las tormentas de guerra envolvieron nuevamente a Europa en la oscuridad y con República Francesa al borde de la caída, escapó a Reino Unido, decidiendo que quería luchar contra los nazis. Khan se alistó en la Fuerza Aérea Auxiliar de Mujeres Británicas el 19 de noviembre de 1940, pero insatisfecha con las tareas más mundanas en las que se empleaba la UAF. En menos de un año, solicitó un puesto en los servicios de inteligencia. Su solicitud fue aceptada. Comenzó su entrenamiento en Compton Basset, en Wiltshire, como operadora inalámbrica, convirtiéndose en la primera miembro de la UAF en recibir tal entrenamiento avanzado. Dado su conocimiento íntimo de República Francesa, y en particular, la capital ocupada de París, y junto con esta nueva formación, finalmente fue reclutada por la Organización de Operaciones Especiales en noviembre de 1942. Sin embargo, la organización encubierta dudaba un poco en usarla en el campo, dada su herencia, y con la intolerancia racial de incluso muchos soldados alemanes ordinarios en República Francesa, se temía que atraería demasiada atención. Finalmente se descartaron tales dudas, ya que pasaría mucho de su tiempo escondida con la resistencia francesa. En los meses siguientes, recibió una amplia formación en técnicas de guerra encubierta y paramilitar en varios lugares de Reino Unido, en un esfuerzo por darle la mejor preparación posible para los desafíos que le esperaban. Luego, en la noche del 16 de junio de 1943, subió a bordo de un avión de la Fuerza Aérea Real y fue volada a través del Canal de la Mancha hacia República Francesa, ocupada por los alemanes. Habiendo recibido el nombre en clave Madelina, se le indicó ir a París y establecer contacto con un agente con nombre en clave Cinema o Fono, nombre real
Enrique Garry, de la Red de Resistencia Prosper. Luego serviría como su operadora inalámbrica, manteniéndolos en contacto con los comandantes franceses exiliados en Reino Unido y coordinar operaciones entre las fuerzas aliadas y otros grupos de resistencia. Sin embargo, casi no sucede, ya que su llegada coincidió con una operación de la Gestapo para desmantelar el grupo y se realizaron decenas de arrestos, aunque Kahn logró escapar. Habiendo recuperado su equipo de radio del grupo de resistencia en Le Mans, lo llevó de vuelta a su casa segura en París, ahora siendo la única agente de transmisión que queda en la ciudad en el tercer trimestre de 1943. Constantemente en movimiento y haciendo lo que podía para disfrazarse, pudo evadir a los alemanes durante 3 meses y medio mientras continuaba transmitiendo mensajes por radio, así como organizando vuelos clandestinos para agentes y suministros dentro y fuera del campo francés, usando el avión británico Lisandro. Octubre 1946. Se consideró que ella había hecho suficiente, y ella hizo preparativos para su inminente regreso a Reino Unido. Luego, el 14 de octubre, actuando en base a detalles de un informante, fue capturada por la Gestapo y trasladada a su central en París para interrogatorio. Pero ella aún no había terminado, e increíblemente, escapó de su custodia no una sino 2 veces. Sin embargo, dada la alta seguridad en la zona y su falta de apoyo, fue recapturada ambas veces. Dándose cuenta de que tenían un agente particularmente tenaz en sus manos, los alemanes decidieron enviarla a la prisión de Pforzheim, en República Federal de Alemania, donde se la consideraba altamente peligrosa, y la mantenían encadenada en aislamiento, con solo breves periodos de respiro entre sus interrogatorios. A pesar de las terribles condiciones en las que se la mantenía, y frecuentes golpizas y torturas, se negó a responder cualquier pregunta. Esto continuó durante casi un año entero, hasta en septiembre de 1944. Los alemanes decidieron que ya no tenía sentido seguir reteniéndola. El 11 de septiembre de 1944, ella y otras 3 agentes femeninas, capturadas, fueron transportadas 250 millas al campo de concentración de Dachau. Sería el último viaje que tomarían jamás. Testimonios en juicios por crímenes de guerra y por los prisioneros sobrevivientes del campo cuentan de su última noche con vida, siendo una de tortura e humillación innecesarias. Luego, finalmente, en la mañana, ella junto con otras 3 mujeres fueron ejecutadas cada una, disparadas en la nuca. Su última palabra pronunciada antes de que fuera su turno, se informa que ha sido libertad. Después de la guerra, se le otorgó póstumamente la Croix de Guerre francesa, con estrella de oro y la Cruz de Jorge británica. En 2012 se desveló una estatua de ella en el jardín de la Plaza Gordon, uno de sus destinos preferidos en Reino Unido cuando vivía. Permanece como un recordatorio de su sacrificio y para mantener viva su memoria para las generaciones futuras.